Y a grabar. Ya. Ahí estoy compartiendo. Básicamente hoy día estamos presenciando la primera ayudantía de contabilidad 1. Estamos introduciendo de a poquito los términos en contabilidad. Bueno, como su nombre lo indica, Conta 1 se trata de contabilidad financiera. Entonces, nosotros primero lo que vamos a partir para empezar a aclarar es que hay dos tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa o de gestión, que es más como lo que van a ver en contabilidad 2. Y tiene cierta diferencia. Básicamente, con la contabilidad financiera, que es lo que estamos viendo ahora, tiene relación, lo voy a agrandar un poquito, tiene relación más que nada con aspectos administrativos y que sirven para tomar decisiones, pero que se realizan más como por el ámbito legal. O sea, se hacen con un formato, son exigidas por la ley. Entonces, siempre es como algo que toda empresa tiene que hacer como análisis interno, ya sea por el tema de los impuestos, para evaluar que la empresa no sea un fraude, diferentes motivos. ¿Ya? Entonces, las diferencias caen en que en ambos tipos de contabilidad, ustedes van a ver análisis, van a ver informes con diferentes tipos de datos sobre la empresa. Pero, y aquí me voy a bajar un poquito más a que vean la tabla, básicamente lo que se modifica es el usuario. En la contabilidad financiera, como lo dice aquí, el usuario es externo. En este caso es el gobierno. En cambio, en la contabilidad de gestión, el usuario es alguien interno, es de uso interno de la empresa y pueden hacerlo cuando quieran, dependiendo del rubro de la empresa. Pero aquí nosotros siempre nos vamos a fijar en algo como más, en algo más, por así decirlo, que todo se maneja de la misma manera y se ve de forma similar en muchas empresas, ya que se utiliza a modo gubernamental, por así decirlo, son exigidos por la CMF, todo esto de Estado financiero, que es la Comisión del Mercado Financiero, y como les dije, son obligatorios. Entonces, primero que nada, quería, para aclarar, qué es la información contable. Es todo evento que pueda cuantificarse en términos monetarios y que afecte o pueda afectar la posición financiera en una organización. Y aquí es verdad, y aquí nos referimos a todo evento, cualquier cosa que se pueda cuantificar, ya sea desde la compra de alguna materia prima, de algún inventario o el uso de ciertas cosas. Después van a ver que después todo el proceso productivo que puede realizar una empresa se va a enmarcar en estos análisis. Entonces, para mostrarles un poquitito cómo se ven estas cosas, porque yo aquí lo que hice fue descargar cómo se ven los estados financieros. Se ve el PDF, ¿cierto? Sí, sí se ve. Estos son los estados financieros consolidados, son como se entregan en el formato oficial chileno de una empresa cualquiera, AES Jenner. Aquí yo escogí uno al azar. Si se fijan, son bien largos, son porque traen toda la información relevante y para todas las empresas son iguales. Eso es un detalle. Todas las empresas que entregan sus informes a la CMF realizan estados financieros de la misma manera. Entonces, aquí nosotros podemos ver, yo no me voy a avanzar obviamente en todas las páginas, como un inicio, las cosas que vamos a empezar a ver en este curso. Para el primer certamen nosotros nos vamos a basar más en la NIC 1 y en la NIC 2. Y vamos a ver cosas como los balances, los estados de resultados, y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver un ejemplo de balance que se divide en activos corrientes, activos no corrientes, y por aquí pasivos corrientes, no corrientes y patrimonio. Ya, entonces, más que nada, esto, y es en lo que nos vamos a enfocar hoy día, vamos a enfocarnos en balance y en clasificación de cuentas. Quería mostrarles cómo se hacía el formato como oficial, por así decirlo. Nosotros lo vamos a hacer en este formato. Hay balances que se pueden hacer más por este formato, pero como también se pueden hacer por el formato de contadores, por así decirlo, pero nosotros no nos vamos a fijar al menos de esa forma. No para este curso. Entonces, vamos a empezar a emplear con términos.
primero que nada quería aclarar que el hecho de la dualidad económica, que es algo que nosotros observamos en el balance, que trata de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ya? Y eso es porque nosotros cuando tratamos con un balance, ambos lados, por así decirlo, derecha e izquierda del balance, nos deben calzar. ¿Ya? Nos tienen que dar lo mismo. Y eso tiene una razón de ser, que por lo general no se explica mucho, la gente lo absorbe, lo, lo interioriza, así como esto es así, pero nunca se explica mucho el por qué. Es básicamente porque todo hecho que nosotros hacemos, todo repercute en otro lado, por así decirlo. Voy a dar un ejemplo súper sencillo, esto es como para ir entendiendo de a poco nada más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo compro mercadería? Así como yo estoy gastando dinero, estoy gastando caja, me va a entrar ¿qué cosa? Me va a entrar materias primas, me va a entrar inventario, o dependiendo de qué es lo que yo compre. Me va a entrar activo fijo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que algo sale, algo entra. Entonces, ese tipo de compensaciones que se van haciendo, dependiendo del origen claramente, hacen que nos calcen ciertas cosas. Si yo pido un crédito, en algún lado voy a tener que pagar ese crédito. Me va a quedar como pasivo al lado derecho. Pero a la vez, con ese crédito yo voy a conseguir insumos, de cierta forma, y eso va a hacer subir el activo. Entonces, así como sube la deuda, también va a subir lo que yo tengo por utilizar. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre se compensan y es por eso que más que nada se hace esta igualdad de la dualidad económica, que es algo que nosotros tenemos que aprender, que el lado izquierdo del balance nos va a dar igual al derecho y que activo es igual a pasivo más patrimonio. Pero ¿qué es activo, qué es pasivo y patrimonio? El activo son todos los recursos que posee la empresa, todo lo que tiene en su deber, ya sean derechos, puede ser algo intangible como algo tangible, por ejemplo, pueden ser derechos de uso de algo, o así como puede ser directamente una materia prima, puede ser, no sé, un cajón, un escritorio, es el dinero que tiene la empresa, que tiene su banco, todo de lo que tiene uso la empresa. Los pasivos, en cambio, son las obligaciones que tiene con terceros, y es todo lo que se da ya sea porque la empresa ha pedido un crédito, porque tiene que estar pagando algo, porque arrienda algo. Entonces, todo lo que tiene que pagar la empresa básicamente, de alguna forma, alguna obligación que tiene, se considera un pasivo. Y el patrimonio es también una obligación, por eso el pasivo y el patrimonio van ambos al lado derecho del balance, es porque es básicamente la deuda, la obligación que la empresa tiene con los dueños, con los inversionistas iniciales del proyecto. Y es por eso que en esta categoría podemos hablar, por ejemplo, del capital. Entonces, según la NIC 1, los estados financieros que nosotros vamos a ver, en este caso nos vamos a enfocar en el balance y en el estado de resultados, pero luego en finanzas van a observar más el resto. Son el balance, el estado de resultados, el estado de flujos efectivos, el estado de cambio de patrimonio y las notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? Básicamente, y las voy a explicar primero que el resto, son que en los estados financieros, para que la gente pueda entender todo esto, pueda entenderlo más a fondo, porque yo con que le diga, yo poseo tantos ingresos, ya, pero ¿por qué poseo estos ingresos? Y esto se va a deber a ciertas causas, no sé, yo vendí esta cantidad, pero también, no sé, me estoy haciendo cargo ahora de un inmueble que lo estoy arrendando, entonces estoy ganando dinero por otro lado también. Entonces, todo esto extra que yo quiero explicar de cómo ocurre cada cuenta son las notas explicativas, ¿ya? Que van a usarse para todos estos otros estados. El balance, como ya dije, mostraba activos, pasivos y patrimonio, y el estado de resultado muestra ingresos e ingresos. Esos son los que vamos a ver nosotros durante el curso. El balance, más que nada, para que puedan entender la diferencia con el estado de resultado, es como una foto, es la fotografía de cómo está la empresa en el momento. Yo tengo esto ahora, yo debo esto ahora. En cambio, el estado de resultados nos muestra algo, por así decirlo, como el video. Nos muestra qué pasó, por qué se han producido esas cosas.
¿ya? De hecho, más adelante vamos a entender que muchas cuentas del balance pueden pasar a estar en el estado de resultados con cosas a causa del paso del tiempo. Entonces, por último, ya para ir terminando como la parte conceptual, voy a hablar del devengado, el principio de devengamiento, que es algo que nosotros siempre vamos a tener que usar en los estados financieros. Y esto se lo van a tener que recordar por mucho. Que es básicamente que con el fin de cumplir los objetivos de la empresa, los estados financieros se preparan sobre esta base, que dice que los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren, y no cuando se recibe o paga dinero o algún equivalente en efectivo. Entonces, por ejemplo, yo aquí a veces, yo siempre he pensado que es más fácil explicar qué cosa no sería devengado para poder entenderlo por la contraparte. Entonces, algo que no sería devengado es, por ejemplo, lo que pasa con la cuenta de la luz o la cuenta del agua, alguno de ese tipo de cosas. Cuando nosotros vamos gastando electricidad, yo, por ejemplo, ahora puedo estar con la luz prendida y voy a estar gastando electricidad en la empresa, pero no por eso voy a estar contabilizando cada minuto, cada día cuánto yo estoy ocupando de electricidad. Tampoco la voy a pagar. Yo la luz la voy a contabilizar cuando finalice el periodo, cuando finalice el mes, y ahí es cuando la voy a pagar. Entonces, ¿qué cosa es el devengado? Es lo opuesto a eso, es cuando los hechos se registran apenas ocurren. ¿Ya? Si yo preparo un producto, este producto tiene que unirse a inventarios inmediatamente. Y es por eso que actualmente, con la ayuda de tecnología, obviamente, muchas empresas tienen sistemas computacionales bastante avanzados. Por ejemplo, esta pistolita que tienen los supermercados, que actualiza la mercadería al instante en una base de datos con solo clicarla en el código de barra. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace el devengado. Actualiza las transacciones apenas ocurre. Entonces, con eso estaríamos con un poquito de materia, porque pues, tenemos que empezar a introducir ahora que estamos empezando recién con el ramo. Y me gustaría partir con algunos ejercicios. Entonces, primero que nada, y esto yo se los voy a preguntar a ustedes, tienen micrófono abierto. ¿Cuál es la diferencia entre caja y ganancia? Caja es un activo y ganancia es una cuenta de resultados. Ya, pero no tan técnico, explíquenme, traten de explicármelo así como cosa de entenderlo. ¿Qué significa que sea un activo? ¿Qué significa que simplemente... Caja sería como el flujo del dinero que tengo en mi empresa y la ganancia, más que nada, es la utilidad que llevan a fin de mes sobre los gastos. Ya, súper. Entonces, aquí hay una diferencia y es por lo cual le puse estos casos. Supongamos, por ejemplo, que yo aquí tengo una línea del tiempo. No me quedó muy derecha, pero algo así. Entonces, supongamos... Supongamos que más o menos por aquí yo tengo que... Más o menos por aquí yo tengo que pagar 3.000 pesos. Supongamos que soy una empresa que está recién partiendo. Entonces yo por aquí tengo que gastar, para poder iniciar, 3.000 pesos, que luego voy a recibir la ganancia en el tiempo. Esto es una línea del tiempo. Primero tengo que gastar 3.000 y luego voy a conseguir 5.000 en eso. Supongamos que, no sé, yo voy a producir una polera y en esa polera, entre la tela y todo lo que voy a hacer, me voy a gastar 3.000, pero luego con el tiempo yo la voy a vender y me voy a ganar 5.000 porque ese precio yo la voy a vender. Ahí hay un problema y es un problema de caja, porque ¿qué pasa si yo tengo que pagar antes de recibir la ganancia? ¿Cómo voy a sostenerme en el tiempo? Y es por lo cual algunas empresas, ya que tienen los privilegios de ser empresas más grandes, pagan a plazo.
que es algo que da confiabilidad en cierto sentido. Porque, y es donde está la diferencia de caja y ganancia. ¿Cómo yo voy a poder ser una empresa sostenible en el tiempo si voy a tener que gastar primero antes de recibir? Eso es algo muy complicado y hay mucha gente que sin pensarlo lo hace y después lleva a la quiebra. Entonces, eso es algo importante. Puede que mi ganancia aquí sea de 2.000 pesos, pero ¿cómo yo me voy a sostener si aquí tuve que gastar 3.000 hasta este periodo donde yo reciba el dinero? ¿Cómo me voy a poder sostener en el tiempo? Entonces, ahí está el problema de caja. Quisiera Uh-huh. una consulta, y si por ejemplo de ganancia tengo 3.000, si lo hago al doble, por ejemplo, lo vendo a 6.000. Uh-huh. Después si pierdo o sea, si tengo que pagar esos 3.000, igual me voy a quedar con 3.000. Sería Sí. como más inteligente de hacer. Es que en este caso mi ganancia es 2.000 pesos. Si yo gasté 3.000 y es un caso similar, lo único que estoy ganando menos. Y voy a recibir Claro. 5.000 de ingresos, voy a estar recibiendo, mi utilidad va a ser 2.000 pesos. Pero ¿cómo yo me voy a poder sostener en este tiempo? Entonces, lo importante, aquí podemos observar la importancia de la caja. Ya. Y al cabo, después, puede que tú lo pienses ya solo para sostenerme, pero ¿qué pasa si tú en algún momento tienes que pedir un crédito, tienes que hacer algo así? ¿Qué empresa crees que va a ser más fiable? ¿A la que tenga 1.000.000 de pesos por cuentas por cobrar? ¿O la que se vea que demuestra utilidades al momento? Que esa utilidad te quede ahí, no te quede como una cuenta que todavía no te llega. ¿Cuál crees que sería más confiable a largo plazo? La segunda. La segunda, ¿verdad? Entonces, aquí yo le había puesto un caso en el que, por ejemplo, en la primera empresa tiene 10 pesos de caja y de utilidad tiene 100. Esto todo es en el mismo instante. Y en el caso 2 tiene 60 de caja y de utilidad tiene 50. ¿En cuál invertirían ustedes? ¿En la segunda? En la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien la primera puede recibir mucha utilidad, y de hecho estamos basándonos en un solo punto en el tiempo, o sea, tiene esta utilidad, ¿qué nos pasa en el futuro? ¿Cómo va a poder subsistir con solo 10 pesos de caja la empresa? Eso nos da desconfianza en el largo plazo. Entonces, ahí podemos observar las diferencias de caja y ganancia. La caja es lo que nos va a hacer subsistir. Si bien es un activo, es lo que nosotros tenemos actualmente, nosotros lo miramos como es lo que nos va a hacer subsistir a la empresa. En cambio, la utilidad es lo que nosotros vamos a ganar. Pero no necesariamente eso nos va a dar el éxito a la empresa. Tenemos que considerar otras cosas. Entonces ¿Y qué era? Dime. Entonces sería un error mezclarla ambas, ¿cierto? O sea, yo decir, tengo 100 de utilidad y, o sea, traspaso esa, me quedo con 90 de utilidad y traspaso 10 caja. Es un error hacer eso, ¿cierto? Como traspasar de la utilidad a Como mezclarla, entre comillas. mezclar el caso 1, dices tú. No mezclarlo entre sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de empresas totalmente distintas. Sí. Sí, al fin y O al sea, creo que no me expliqué bien. Que de esa utilidad tú saques un porcentaje y lo conviertas en caja. ¿Qué tan válido es eso? Muchísimo, muchísimo. De hecho, esa es la mejor estrategia que se debería hacer para la empresa 1. ¿Por qué? Porque a la larga, la mejor empresa va a ser una empresa que esté bien equilibrada. Da lo mismo que tú ganes muchísimo, que tú tengas posibilidades de ganar muchísimo, si eso el resto no lo ve. ¿Qué expectativas le estás dando tú al mercado? Entonces, la verdad es que la mejor estrategia que se puede hacer, al menos en el caso 1, es lo que dijiste tú, que la empresa traspasara parte de sus utilidades a su caja, que no toda esta utilidad después la hiciera gasto. Entonces, muy buen comentario, la verdad. Gracias. Ya. Entonces yo aquí les tengo unas preguntitas, estas son como tipo control, el profe siempre hace controles de materia un poco, y después ya para así poder hacer como las certámenes, las pruebas, ya de una manera más full ejercicio. Entonces yo aquí les tengo unas preguntitas. Primero de nada, todo activo cuyo beneficio se espera recibir dentro de un periodo de 12 meses contados, a partir de la fecha de preparación del balance, ¿se le considera?
¿Corriente? Activo corriente. Activo corriente, claro. Porque aquí, primero que nada, aquí el ejercicio ya nos hablaba de que era un activo y que nos dice además que se va a recibir en un corto plazo. Entonces, nosotros siempre tenemos que considerar que todo lo que vamos a recibir nosotros en un plazo menor a un año, lo tenemos que considerar como activo corriente, que es algo que tiene un flujo constante. 3. Aquí le voy a poner. Bien. Se define como el valor de los recursos entregados, servicios utilizados o activos consumidos, que han sido necesarios para generar los ingresos del mismo periodo. Se llaman Gastos. gastos. Súper bien. ¿Y aquí por qué nos referimos a gastos? Porque primero que nada nos habla de un recurso que ya entregó sus servicios, que ya se utilizó. ¿Y para qué cosas? Para generar ingresos. Entonces, ya que estamos en estas mismas, ¿quién me puede decir la diferencia de gasto, de costo y de pérdida? Bueno, no sé muy bien, pero el gasto ya es un recurso entregado para generar los ingresos, como decía ahí el problema. Es Y algo, no sé si el costo genere ingresos, sino que algo que ya está, o ya está pagado y que no va a volver como un resultado de pérdida. Y lo otro no me acuerdo cuál era la última, la tercera. costo, pérdida y gasto. Ya, va por ahí la cosa. Y va más que nada como en las situaciones que ocurren. Nosotros lo primero que hacemos es costear. Lo primero que nosotros hacemos es incurrir en un costo. O sea, por ejemplo, nosotros compramos materia prima. Para comprarla, nosotros incurrimos ¿en qué? En un costo, porque tuvimos que gastar dinero, tuvimos que disminuir nuestra caja para comprarla. Entonces, básicamente, costo es cuando nosotros gastamos parte de nuestros recursos para conseguir un activo. Luego pasa a ser gasto. ¿Cuándo pasa a ser gasto? Pasa a ser gasto cuando nosotros ya utilizamos ese activo. Si nosotros compramos esa materia prima y luego ya producimos con ella, la utilizamos, pasa a ser un gasto, porque como dice ahí, su servicio ya fue utilizado. Y pérdida es lo que nosotros ya no imaginamos normalmente cuando escuchamos la palabra pérdida. Es cuando un costo no se utilizó, por cualquier otro motivo se desperdició ese costo. Por ejemplo, un caso muy triste, pero yo creo que a lo mejor a alguno le pasó cuando ya iban en el colegio, es haber tenido que comprar un cartón piedra o una cartulina, lo que sea, y llueve y se les mojó. Y no lo pudieron usar porque se les mojó. Entonces cualquier deterioro del costo del costo en el que yo incurrí va a considerarse una pérdida. Entonces ahí está como la diferencia situacional, por así decirlo, de los tres. Y algo importante igual que lo sepan, porque en este caso nosotros lo que vamos a empezar a ver es clasificación de cuentas. Entonces ahí vamos a tener que entrar en saber todos esos detallitos para ver dónde iría. Una pregunta, Chiara. No me quedó muy claro, o sea, no estoy tan seguro de que la pregunta anterior haya sido gasto la respuesta, porque se supone que eso que uno consume para producir otro producto no era el costo. O, no, pues, esos son para generar ingresos, no para producir el producto, ¿no? ¿Esa es la diferencia? Exactamente, pero más que nada la diferencia va en el tiempo, por así decirlo. Cuando yo incurro en un costo, por ejemplo, compro la materia prima, es un costo, porque yo tuve que trabajar para conseguirlo, por así decirlo. Pero cuando yo esa materia prima en la que yo incurrí el costo, la utilizo sus servicios, pasa a ser un gasto. ¿Ya? Entonces, cada vez que utilizo el servicio pasa a ser
utilizo el fin, por así decirlo, de lo que yo conseguí. Si yo arriendo, a ver, un ejemplo, yo pago anticipadamente el arriendo de mi casa. El hecho de que yo pagara el arriendo es un costo. Pero cuando pasa el mes, pasa a ser gasto, porque ya no la puedo utilizar. Ese es el punto. Yo si pago anticipadamente mi casa, voy a poder utilizarla, va a ser un activo. Pero cuando pase el mes del uso, va a ser un gasto. Yo ya no la voy a poder utilizar, ya no voy a poder hacer nada con ese dinero que gasté. Una pregunta. En eso de que ya, si no podía hacer nada con el dinero que se gastó, entonces pasa a ser gasto cuando yo le pago a la persona que me está arrendando. Cuando yo le doy la plata, así como toma, no sé, 120 lucas y están, y ahí pasa a ser gasto. Depende. ¿De qué depende? Depende, como te dije, depende del momento. Porque cuando uno arrienda una casa, uno tiene que pagar, uno paga el arriendo antes de utilizar la casa. Sí, es activo. Pero claro, entonces, es como un mes de garantía y eso. Claro. Pero entre comillas, como el de vengado, ¿no? Es un gasto. Va en eso específicamente, en el tiempo en el que según yo era como el fin con el que utilicé esa plata, no como el de vengado, porque, por ejemplo, en una empresa, el coste es lo que se necesita para fabricar un producto y el gasto es para que la empresa funcione vendiendo esos productos. Por ejemplo, no sé, si tú vendes gas y tienes una empresa que vende gas, fabricar los balones de gas y todo eso es un costo, pero el que conduce el camión de gas, pagar las cuentas de luz y todas esas cosas y el terreno, ese es el gasto, ¿o no? No, es que la verdad, como te dije, va más en el tema del tiempo. El gasto es cuando yo ya utilicé el servicio. Y uno los relaciona, porque está bien relacionarlos, obviamente, como tú lo haces, pero no se relacionan porque sea gasto, porque sea un costo operativo o un gasto más que tenga que ver con el lado administrativo, por así decirlo, sino que, como dije, va en el tiempo. Como tú dijiste, el caso de cuando yo le pago a las personas, por ejemplo, cuando yo utilizo el camión. Ya, y eso es gasto, y está bien. ¿Por qué? Porque tú lo costeas cuando ya utilizaste el camión, cuando las personas te trabajan un mes y tú a fin de mes les pagas por lo que ya hicieron. Ya. ¿Cachai? Entonces, y ahí está la diferencia entre activo y pasivo y cuando tenemos ganancias y gastos. Va en el tiempo. Si yo, por ejemplo, contrato un trabajador y lo tengo trabajando sin pagarle, porque les voy a pagar a fin de mes, es un pasivo, porque es alguien a quien yo le estoy debiendo dinero constantemente. Pero cuando yo a esa persona ya le pagué, pasa a ser un gasto, porque cuando yo le pago, él ya incurrió en su servicio, ya trabajó el mes, y es por eso que es un gasto, porque yo le pago cuando él ya realizó el servicio. ¿Se entiende un poquito la diferencia? Sí. Ya. Gracias. Entonces, estaba bien que tú lo relacionaras, pero el motivo por el que se relacionan es distinto. Ya. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos una lista bien larga, la verdad, y nosotros vamos a empezar a clasificar cuentas. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer entre todos y nos vamos a ir aclarando conceptos. Entonces, por ejemplo... Kiara, antes de que hagáis esto, ¿podrías hacerme una duda, por favor? Sí, dime. ¿Cómo se contabilizan los intereses? Por ejemplo, en los créditos, ¿cómo se hace eso en el balance general? Los intereses. Claro, cuando es como un crédito que pide una empresa, porque no se paga la plata que, cuando es a plazo sobre todo, no se paga la plata que realmente es, pues, le sumáis los intereses y ¿cómo se suma eso en el balance? Ya. Bueno, ahí se puede hacer de varias formas. Ahí ya va dentro de cómo realiza el balance de la empresa. Primero está el hecho de que se puede incluir al costo. O sea, yo pedí un préstamo y los intereses van a ir
incluidos en el costo de ese préstamo. O sea, si yo pedí un préstamo por 100 lucas y cuando yo lo pague, al momento de que yo lo pague, me va a salir 120, una forma de ponerlo en el balance es que diga 120 en vez de los 100 que yo pedí. Otra forma, que es cuando ya se pagan las cosas como en cuota, es que tú en el mismo pasivo, tú le agregas un interés por pagar. No sé si se entiende un poquito. Es otra cuenta. Se agrega como dos cuentas separadas. Se agrega como la cuenta del préstamo y como una cuenta de interés por pagar, que también sería un pasivo. Y ahí se pondría el monto que tú vas a tener que pagar de interés. Entonces se pondrían los intereses como con números negativos. Es que es el tema. Cuando nosotros tenemos un balance, todo lo que va al lado izquierdo, o sea, activo corriente y activo no corriente, es positivo, porque es algo a lo que yo tengo derecho. En cambio, todo lo que va a la derecha, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio, son cosas negativas. Uno no los coloca en negativo porque sería colocar en negativo todas las cuentas. Y es por eso que uno los divide en lados opuestos. Porque sería una lata tener que ponerle a cada cuenta que fuera un pasivo el símbolo de negativo. Simplemente uno asume que todo lo que va a la derecha son cosas negativas, porque son cosas que uno debe, uno tiene que pagarlas. ¿Ya? Entonces, y es por eso a la larga que igual que nosotros tenemos que hacer calzar esos ambos lados. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Si nosotros pedimos un crédito, eso nosotros lo tenemos que pagar, va al lado derecho negativo. Pero con ese crédito nosotros pudimos producir cualquier otra cosa. Podemos, no sé, simplemente tener más caja. Y al saldo de caja nosotros vamos a tener que aumentarle 100.000. Entonces siempre se van calzando ambos lados y es por eso que son igual. Ya, porque todo lo que va al lado derecho se considera como algo con valor negativo, porque es algo que la empresa debe. Tiene de deuda con algún otro. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita que lo que yo voy a hacer va a ser pegarla en un Excel para que podamos ir resolviendo. Ya. Entonces ahora les comparto aquí el Excel. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería nuestra cuenta de caja? Y vamos a ir diciendo qué cosa es y siempre el por qué, para que nos acostumbremos a decir el por qué. Porque a la larga, si nosotros estamos haciendo un certamen, no nos podemos aprender de memoria qué es cada cuenta, sino que tenemos que ir entendiéndolo. Entonces. Es un activo porque lo vamos a usar para generar más ingresos. Ya, exactamente, es un activo. ¿Y qué tipo de activo? Es un activo corriente. Ya. Y aquí hay un detalle también, que es algo que van a tener que aprender a hacer para el balance, es que cuando tienen que hacer el balance, cuando tienen que clasificar las cuentas como activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente, tienen que hacerlo según un orden. No pueden ponerlos al azar, se ordenan por liquidez. Entonces, ¿qué es lo que yo digo por liquidez? Es cuánto más rápido yo lo voy a utilizar. Si, por ejemplo, aquí activo corriente, la caja es activo corriente. Y claramente lo es porque es el dinero que yo tengo. Entonces, al ser el dinero que yo tengo, es algo que voy a tener que estar usando constantemente día tras día. Entonces, es algo que siempre se va a ir cambiando de posición. Siempre se puede ir gastando, puede ir aumentando, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene tanta liquidez, es uno de los primeros aspectos que se coloca en el estado de resultados. O sea, en el balance, perdón. Una pregunta, Kiara. Uh-huh. Las ventas, tú esos 150.000 pesos,
¿son como en total o ya están descontados, ya se les descontó el gasto operacional, como el costo operacional, digamos? No, O sea, ya son utilidades, a eso voy. no. Aquí nosotros lo único que estamos haciendo es clasificar cuentas. Entonces, las cuentas, básicamente nosotros las utilizamos para elaborar los balances. Cuando nosotros hablamos de ventas, que es una cuenta que va en el estado de resultado, incluye simplemente lo que yo vendí. Porque cuando nosotros hablamos del formato del estado de resultado, este sigue siempre un formato muy similar, que es ventas, que es todo lo que yo conseguí a causa de venta, o dependiendo del rubro de la empresa, a veces se le dice ingresos ordinarios, que es porque sí, es un ingreso, pero a causa del rubro de la empresa, de las actividades normales que hace. Luego se le restan todos los costos de venta, y aquí van los gastos, todo lo que es gasto, se le suman, ¿dónde estaba? ¿Dónde va letra? Texto. Ya no importa. Costo de venta. Aquí van gastos. Se le suma después todo lo que es otras ganancias. Ganancias o ingresos. Después se saca una utilidad con eso. Y aquí es lo que nosotros hacemos, es simplemente restarle los gastos y sumarle las ganancias, y después se le calculan los impuestos y se saca como una utilidad después de todos los impuestos, que ahí puede ser el impuesto a la renta y todo eso. Entonces, esto tiene un formato. Asimismo lo tiene el balance. Entonces, estas cuentas simplemente se agregan al formato que nosotros tenemos y deberíamos hacer calzarla. Entonces, cuando nosotros hablamos de venta, no es la utilidad, no es la ganancia. Es simplemente lo que yo vendí, lo que yo gané normalmente por el uso de la empresa. Entonces, como habíamos dicho, esta era una cuenta de estado de resultados. Luego tenemos los créditos de corto plazo. ¿Qué sería un crédito de corto plazo? ¿Un pasivo corriente? Ya, exactamente. Sería un pasivo corriente. Porque la empresa tiene el deber de pagarlo. Exactamente. Simplemente por eso. Entonces, aquí nosotros tenemos un detalle. Como nosotros o el profe, cuando les haga los ejercicios, puede ponerles corto plazo, corto o largo plazo, o simplemente ponerles la fecha. Como se va a 90 días, a 100 días, y ahí ustedes van a tener que saber si, dependiendo de los días, puede ser o no corriente. Hay algunas cosas, hay algunos tipos de cuentas con los que el profe y cualquiera asume qué tipo de cuenta se acerca sin necesidad de ponerle la fecha. Por ejemplo, si yo les digo un crédito hipotecario, ¿a qué les tinca más? ¿A corriente o a no corriente? No corriente. No corriente. Los créditos hipotecarios son a 20, 40 años. Entonces, al fin y al cabo, uno asume al tiro por el plazo de tiempo y por el estilo de la cuenta que nosotros estamos viendo, de dónde son. Ya, y aquí estaba como entramos en el debate que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué sería un arriendo recibido anticipadamente? ¿Activo corriente? ¿Ganancia? ¿Más que crea que ser activo corriente? Pasivo corriente. A ver, ¿por qué pasivo corriente? Porque se pagó antes de recibir el servicio. Y está como en deuda con el que pagó. ¿Cómo se pagó antes de recibirla? Sí, se recibió anteriormente. Por ejemplo, yo pago ahora y tengo todo el mes para vivir. Y el que me arrendó tiene el derecho, o sea, el deber de darme el local o lo que sea. Bueno. Miren, ahí hay No sería al revés, o sea, yo utilicé, me dieron el arriendo antes, pero lo pago después. Exactamente, así es. Ah, sí, lo entendí mal entonces. Siempre que ven las cuentas, tienen que imaginarse que ustedes son la empresa, ¿ya?
Entonces, si yo te dijera que tú recibiste el arriendo anticipadamente, ¿tú qué pensarías? ¿Que te estás refiriendo a la persona que te lo está arrendando o que te lo estás refiriendo a ti misma? Entonces, siempre en estas cuentas tienes que pensar que la empresa que hace el resultado o el balance va a hacer las cuentas acorde a su punto de vista. Entonces, si nosotros pensamos que recibimos el arriendo anticipadamente, ¿qué nos trata de decir eso? Veámoslo desde el punto de vista de nosotros. Significaría que yo recibí el arriendo y luego voy a tener que pagarlo. Entonces, es un pasivo. Y como estamos hablando de un arriendo, estas cosas por lo general no son mayores a 1 mes o a 3 meses, dependiendo si es una empresa. Entonces, claramente aquí podríamos hablar de que es un pasivo corriente. Luego tenemos préstamos. ¿Qué creen que son los préstamos? Activos no corrientes. ¿Ya? Pasivos, pues. Pasivo, ese es un préstamo de largo plazo, si no me equivoco, pasivo no corriente. Pasivo no corriente, perfecto. ¿Sabéis qué? No estoy entendiendo. Ya. Vamos de nuevo. Primero, tenemos claro que corriente y no corriente se refieren a periodos mayores o menores que 1 año, ¿cierto? Sí, po. Ya. Entonces, lo que nos falta diferenciar es activo y pasivo. Es todo lo que yo tengo en mi poder. Todo lo que yo tengo en mi poder o tengo derecho de usarlo. Ya. Entonces, ¿a qué va con esto? Si yo tengo derecho de uso de algo, siempre va a ser porque ya lo pagué. Y si yo tengo algo en mi poder, también es como algo que yo ya lo pagué. Puede que este activo yo lo recibí a causa de un pasivo, pero eso nosotros no tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar que es algo que yo siempre puedo usar, algo que yo tengo a lo que yo tengo derecho. Entonces, por ejemplo, y vamos con las cuentas que estábamos viendo. Caja, por ejemplo, era un activo corriente porque es algo mío, es algo de mi empresa, es mi dinero. Es mi dinero y yo puedo usarlo cuando yo quiera, en lo que yo quiera. Entonces, por eso es un activo. Un crédito, en cambio, es algo por lo cual yo pedí dinero. Entonces, un pasivo, siempre que hablemos de pasivo, va a ser algo por lo que yo debo. Debo X cosas. Tengo algún deber con alguien externo. Entonces, por ejemplo, si tú le pides dinero a tu mamá, para ti, no para tu mamá, porque para tu mamá es como, a mí me deben dinero. Para tu mamá sería un activo, porque a ella le debes dinero. Pero viéndolo siempre desde tu punto de vista, ¿para ti qué es? Para ti es una deuda que tienes con tu mamá, ¿cierto? Pasivo. Exactamente. Entonces es algo a lo cual tú tienes que, es como decir, tú siempre te vas a tener que estar acordando, yo le debo, le tengo que pagar. Entonces es algo así. Siempre que tú tienes un deber con algún tercero, vas a considerarlo pasivo. En cambio, todo lo que yo tengo derecho de uso es un activo. Entonces, por ejemplo, lo que vimos con los arriendos. Los arriendos recibidos anticipadamente es un pasivo, ¿por qué? Porque si bien yo lo estoy usando, yo todavía no lo he pagado. Entonces, si tú te vayas a vivir a un departamento sola y no lo has pagado, vaya a estar pensando todo el tiempo, tengo que pagar esto a fin de mes, tengo que pagar esto a fin de mes, tengo que pagar esto a fin de mes. Entonces, si bien tú lo estás usando sin el derecho, por así decirlo, porque todavía no lo has ganado, todavía no lo pagas. En cambio, si tú pagas el arriendo antes de irte a vivir, tú vayas, o por ejemplo, si tú más fácil, algo más sencillo, tú compras una casa, la pagas, y luego te vas a vivir, la pagas así al contado, así. Tú vas a vivir tranquila, no vas a estar pensando tengo que pagar la casa, porque ya la pagaste. Entonces, tú vas a poder vivir tranquila pensando esta es mi casa. En cambio, si la arrendas, vas a decir en cualquier momento me van a echar
si yo no lo pago? Entonces es porque tienes una obligación, la estás usando pero sin el derecho, por así decirlo. Pero cuando dice arriendos recibidos, se refiere como a que yo estoy arrendando el lugar, no se refiere a la plata que yo recibí. Esa es la cosa que no entiendo. Es como no entiendo qué significa arriendo recibido. ¿Es la plata? Pasa acá a mí es que la gente, como que a mí me daban plata por arriendo. La gente mal dice que un arriendo es como la plata que uno recibe de haber puesto al servicio de otras personas un lugar, pero el arriendo, en este caso estrictamente de la palabra, es como que tú estás utilizando un espacio. Sí, pues el arriendo... Porque el arrendatario es que no usa el arriendo. Es el servicio prestado. Tú podrías... Claro. Para que fuera como dinero, tú tendrías que decir como pago por arriendo, pago por algo, y ahí se entendería que la cuenta se refiere a que tú estás ganando dinero a causa de que tú estás arrendándole a alguien. Ya. Ya, y ahí sería activo. Claro. ¿O no? Sí. Porque yo estoy recibiendo dinero. Sí. Ya, y aquí en este caso sería pasivo corriente, porque se paga en el corto plazo y es pasivo porque lo debo. Sí, porque es algo que tú estás utilizando. De hecho, mira, si te fijas aquí, yo un poquito más adelante nos vamos a saltar. Yo aquí tengo la cuenta arriendos pagados anticipadamente. Entonces, ya, a ver, esa es la diferencia. Son distintas y son totalmente opuestas. Arriendo pagado anticipadamente significa lo que yo te estaba diciendo. Tú pagas primero y luego lo ocupas. Entonces, como tú tienes derecho de uso. Y por eso y por eso esta cuenta específicamente, lo voy a poner al tiro, se consideraría un activo. ¿De qué tipo? Corriente. Estos duran poco tiempo, son hasta 3 meses, dependiendo de cuánto es lo que uno pone. Sí, porque ya está pagado y esa plata está en la caja, pues entonces sería como activo, pues, ¿cachai? Lo veo así. Sí. ¿Está bien? Sí. Ya. Gracias. Oye, Kiara, entonces cuando se refiere a que tú recibes dinero por arrendarle a alguien, ¿se escribe como pagos de arriendo o se escribe como renta de tal cosa? ¿O cómo escribes el título de que tú recibes dinero por ese arriendo? Se puede escribir como de la forma que quiera, la verdad, no hay una forma específica en cómo se puedan escribir estas, pero siempre que se recibe dinero por algo, siempre se dice algo por cobrar. Eso es muy importante. Por ejemplo, si a ti si te deben plata por un arriendo, tendrías que poner arriendo por cobrar. Entonces, con el por cobrar se entiende que es que tú estás arrendando algo. Más que como el resto de la frase, por así decirlo, cómo lo escribas, el por cobrar y el por pagar hacen el detalle de entender de que tú estás arrendando algo, más para verlo como un activo o como un pasivo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que arrienda cabañas y tengo el registrado un cobro de arriendo recibido anticipadamente, para mí sería un pasivo porque tengo la obligación de darle servicio de la cabaña a esa persona que me pagó de antes, ¿o no? Exactamente. Sí, eso es. Me las voy a ir saltando un poquito, algunas. Entonces, para ir viendo. Por ejemplo, y aquí esta es una importante que deberían aprender al menos a saberla después. ¿Qué es el derecho de llave? No sé si el profesor lo explicó o si alguno lo sabía. Sí, o sea, yo le pregunté en la última clase y me dio un ejemplo, así como de que si yo arrendaba un local adentro del mall, yo tengo que pagar el arriendo más el derecho de llaves, que sería como el mall. Ya. Mira, el derecho de llaves... Como que el mall también te está dando la oportunidad, te reunía como clientes, como que por eso tenías que pagar el derecho de llaves, como que te daba esa... Llama público. Sí. Claro, eso. El derecho de llaves básicamente lo que hace es que tú pagas la adquisición de algún lugar, pero un lugar con privilegios. Y un detalle del derecho de llaves es que es algo que ya es algo que tú ya pagaste. El derecho de llaves siempre es algo que tú pagas primero para poder usarlo.
Entonces, se considera un activo porque tú pagas el derecho de llaves y luego puedes usar el local, y para saber la contextualización mejor, es por pagar un lugar que tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, no sé, ahora que con todo esto de la pandemia, bueno, nosotros somos de la Santa María, deberíamos saber que estamos súper cerca del Borde Río, que es un restaurante súper conocido, lujoso, que está cerca de la U. Entonces, y justo con la pandemia quebró el Borde Río, entonces va a tener que vender su lugar, va a tener que vender un lugar súper exclusivo. Entonces, a la persona o a la empresa, restaurante que quiera comprarle el lugar a ese restaurante, al Borde Río, como es un sector privilegiado, es un sector que ya tiene cierto prestigio desde antes, yo voy a tener que pagarle un derecho de llave. Porque con solo decir, yo me voy a poner en el lugar que antes estaba el Borde Río, la gente ya lo va a conocer. Ya va a ser un lugar que va a tener cierto prestigio desde antes solo por el hecho de estar ahí. Entonces, ese es el tema. El derecho de llave se refiere a pagar por algún lugar con ciertos privilegios de diferente tipo, y es algo que yo ya pagué. Entonces yo siempre cuando hablo de derecho de llaves, es un derecho de uso, como lo dice la palabra, derecho. Entonces es algo que yo puedo utilizar. Entonces simplemente es un activo. Una consulta, ¿ese lugar tiene que ser físico? O sea, relacionándolo, no sé, pues si uno paga por publicidad en Facebook o en cualquier parte que está de moda en estos precisos momentos, ¿es un derecho de llave o no? No, eso se no llama ser derecho físico. de marca. Ya, pues no ser físico. ¿O no? ¿Cómo? Es que me hablaron. Por no ser un lugar físico, no es un derecho de llave, sino que de marca, ¿o no? Sí, el derecho de llave se refiere a todo lo que es lugar físico, el arriendo de un local o de un sector comercial. Siempre tiene que ver con el lugar donde va a estar donde se va a ubicar la empresa. En cambio, ya el derecho de marca tiene que ver con temas de publicidad o de cómo llega a la gente de la empresa. Oye, Kiara, ¿y por qué no simplemente se agrega como la plusvalía del lugar aumenta simplemente por ser popular? ¿Y quién es quien establece el valor de ese derecho de llave? ¿O quién establece qué tan popular es un lugar? Ya. Eso lo establece la empresa que vende, más que nada. Yo podría... O sea, ¿el derecho de llave es negociable? Sí, debería hacerlo. Debería hacerlo. ¿Y por qué es un activo no corriente? Si, por ejemplo, si yo ya lo pagué y lo tengo a mi disposición, ¿lo puedo usar durante los próximos 12 meses? No. Porque es intangible. No es como plata en efectivo. No, es no corriente porque eso se paga una sola vez. El derecho de llaves no es algo que venza, por así decirlo. Yo cuando compro un terreno, si ese terreno era de un lugar privilegiado o si lo arriendo, por el hecho de ya haberlo estado arrendando, se paga en el primer uso. Entonces, por eso es no corriente. Ya. Como se paga una sola vez, es algo que es tu activo indefinidamente. Y es básicamente lo que nosotros referimos el balance, pues se ordena de mayor a menor liquidez. Entonces, todo lo que primero, incluso dentro de la subcategoría. Entonces, todo lo que va a ser a largo plazo o lo que ya nunca me va a vencer, como los derechos, son full activo no corriente. De hecho, por aquí también tenía el derecho de marca, que lo voy a poner aquí. No corriente. Ya. Entonces, vamos un poquito... Ahí, marqué el otro. Vamos un poquito más rápido ya. ¿Qué serían las instalaciones? Eso es del patrimonio, ¿no? ¿Activos? Las instalaciones son un activo no corriente, porque es algo que yo tengo, es algo que yo poseo. Yo nunca estoy, aquí yo ya no estoy diciendo que debo pagar las instalaciones, yo simplemente estoy diciendo que tengo instalaciones. La instalación es una cuenta que yo poseo. Entonces, como tal, es un activo. Y es un activo no corriente porque al ser mis instalaciones van a ser en un largo plazo. Por lo general las empresas cuando pese a que esté, o aunque arrienden o compren un local, tratan de establecerse en un largo plazo. Entonces esas instalaciones yo las voy a considerar como un activo
No corriente. Ya. ¿Qué me diría alguien del IVA por pagar? Eso sería un pasivo. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Perfecto. Ya. Y a ver, ya que estábamos en la misma. Si yo pago un seguro anticipadamente, ¿qué sería? ¿Activo corriente? Un activo corriente. Activo corriente. Activo corriente, perfecto. ¿Ven? Si ya se están aprendiendo a pensar. Lo importante es que estos no se las aprenden de memoria, sino que logren entender el por qué son este tipo de cosas que entran en cada cuenta. A ver, y si yo les dijera la cuenta de luz, pero que ya fue pagada, ¿qué es eso? ¿Una cuenta de resultado de pérdida? Ya, un gasto, ¿verdad? Exactamente. Le pueden decir pérdida o gasto, la verdad no hay mucha diferencia en eso. Exactamente, es un gasto y va en el estado de resultado. Todo lo que me diga que ya fue pagado, que ya se utilizó, va a ir en el estado de resultado. Entonces, si te fijas, aquí tenemos intereses pagados. También es gasto. Y va en el estado de resultado. Aquí tengo sueldos, pero que también fueron pagados. Entonces, también sería un gasto y que va en estado de resultado. Ya. ¿Qué pasa si ahora yo les dijera... acá tengo el gas que también fue pagado. ¿Qué pasa si yo les dijera ahora intereses ganados? Activo. ¿Cómo? ¿Va a la parte de resultado de ganancia? Ya, exactamente. Sí, es una ganancia. Ya, a ver. Y si yo les dijera ahora las maquinarias, ¿qué es para mí mi maquinaria? Un activo. ¿Activo no corriente? Activo no corriente. ¿Por qué? Porque están fijas en el lugar y las necesito a largo plazo. Ya. ¿Y ya las pagué también una sola vez probablemente? También. Exactamente. Sí, porque por lo general, las maquinarias yo las compro. A no ser que hay casos ya muy especiales, ahí ya tendrían que ver dependiendo de las cosas. Si yo les dijera que es una maquinaria, pero comprada por leasing. No sé si alguno cacha qué es el concepto de leasing. No. El concepto de leasing es cuando yo compro algo mediante un banco, pero yo al principio lo arrendo, como comprar, pero arrendar con un compromiso de compra, por así decirlo. Es que el banco compra un objeto para mí y yo lo voy pagando en cuotas y al final del periodo yo puedo decidir si comprarlo o no. Al final del periodo de arrendamiento. Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en cosas que necesitan una gran mantención, porque saldría muy costoso comprarlas uno mismo y sale mejor, en cierto sentido, arrendarlas. Igual el leasing las arrienda a un precio bastante caro, la verdad, pero sale mejor arrendarlas y después seguir arrendando otra maquinaria cuando ya pase el periodo y ir cambiando de modelos para así tener algo más seguro. Es algo que se utiliza mucho en las aerolíneas, por ejemplo. Que yo pido, por ejemplo, no sé, un avión y la idea de esto es que me lo van arrendando, pero a la larga igual la empresa cuando finaliza el periodo logra hacer el precio con el que compró el avión. Pero para nosotros que somos los que estamos utilizando el avión, sale más conveniente irlo arrendando de a poco que haberlo comprado a crédito, que hubiera sido la otra opción. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos utilizando algo por leasing, va a ser un pasivo. Sea una maquinaria, sea otro tipo de cosas. Disculpa, ¿y no puede ser que sea no corriente, por ejemplo, es por ser un bien inmueble?
¿Se puede ver por ahí igual? ¿Qué cosa, la maquinaria? Sí. Es que es no corriente. Por eso, pero yo, por ejemplo, podría, ya, si estoy en la prueba y obviamente no me lo aprendo de memoria, llegar a que es no corriente porque, por ejemplo, es un bien inmueble, ¿o no va por ahí? Sí, sí va por ahí. Siempre tiene, mira, la observación más fácil es que tienes que verlo por la liquidez. La liquidez. ¿Con qué facilidad yo lo voy a ir moviendo? ¿Con qué facilidad me puedo deshacer de él? Por ejemplo, ¿qué pasa con si yo tengo dinero? El dinero lo puedo mover rápidamente, ¿cierto? Puedo gastarlo si quiero en un día. Pero tú puedes ganar dinero, hacer dinero por vender una maquinaria de manera fácil. No. Y tampoco vas a tener la intención de hacerlo. Si uno compra una maquinaria, si uno compra un escritorio, lo que sea, no va a tener la intención de moverlo fácilmente. Lo compra como algo a largo plazo, algo que desea usar primero. Entonces, en eso va si es activo corriente o no corriente y su misma liquidez. ¿En qué tan fácil me quiero deshacer de él después? Si yo tengo, por ejemplo, la mercadería, si bien no la voy a poder gastar tan fácil como la caja, como el dinero mismo siempre va a ser lo más líquido. Pero todo el resto hay que compararlo con el dinero. ¿Qué es más fácil? ¿Deshacerme de la mercadería, que es al fin y al cabo lo que yo quiero vender, o vender un escritorio que ya usé por un tiempo en la empresa? Un escritorio, un computador o lo que sea. Es más fácil vender la mercadería porque es lo que yo me propongo a vender. Entonces, en eso va el orden de liquidez. Y es por lo cual se relacionan con activos corriente y no corriente. Es qué tan fácil me puedo deshacer de ello. Si yo tengo la intención de deshacerme de algo en un tiempo menor a un año, es corriente. Yo, por lo general, todo lo que puede ser maquinaria o artículo de oficina, lo que sea, un camión, no sé, un auto, las instalaciones, yo no me voy a querer deshacer de ellas en un plazo menor a un año. Yo quiero utilizarlas primero, sacarles ventaja. Entonces, por eso se consideran no corrientes. Ya. Los clientes. ¿Qué sería? ¿Qué serían los clientes? Activo. Activo corriente. Activo corriente. Ya, ¿y quién me dice a qué se refiere la cuenta de cliente? ¿Alguien que me la puede explicar? Ser, por ejemplo, alguien que esté tomando algún servicio de la empresa, entonces pague constantemente. Exactamente. Eso es. Perfecto. Entonces, si se fijan, ya estamos aprendiendo y nos estamos metodizando más fácil a poder identificar las cuentas. Si yo les dijera acreedores corto plazo, ¿qué sería? Pasivo corriente. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Perfecto. Ya, a ver, y una un poco más complicada. Banco es el dinero que yo poseo como tal por cuenta bancaria, entonces es un activo corriente. ¿Pero qué es el capital? Patrimonio. Patrimonio. Ya, ¿y qué es el patrimonio? ¿Y qué es el capital? No, ¿en qué cuenta incurre? ¿En qué es? Lo que los... que uno pone para formar la empresa o negocio o lo que sea, como la primera plata que hay. Exactamente, es lo que ponen a los inversionistas. Y es por lo cual yo le debo a los inversionistas, exactamente. Por eso va en el patrimonio. Ya. Las mercaderías, ¿qué sería? Activo corriente. Ya. Y alguien que me diga qué son las reservas. ¿Patrimonio igual o no? Sí, patrimonio. Y asimismo también podemos observar que las utilidades del periodo también se considerarían patrimonio. Pero si hablamos de utilidades de ejercicios anteriores, ahí donde nosotros lo vemos. Una consulta, ¿a qué se refiere con reservas? Ya. Las reservas básicamente consisten en
si bien no es el capital inicial, por así decirlo, es todo lo que se le ha ido acumulando, por así decirle, a la deuda de los accionistas, ya sea por algún proyecto de inversión o algún estilo de ese. ¿Se entiende un poquito? Sí. Es como lo que se le va a ir acumulando, más que nada. Ya. Tenemos los terrenos, que serían un activo no corriente. No corriente. Tenemos proveedores de corto plazo, que son un pasivo, porque nosotros le tenemos que pagar a los proveedores. Y en este caso es de corto plazo, por lo tanto sería corriente. Tenemos el costo de venta, que va en el estado de resultado. Ya. Tenemos comisiones ganadas. ¿Qué sería una comisión ganada? Ganancia. Ya, en este caso no nos sale tan asumir que todo lo que diga que es algo que ya ganamos es una ganancia. Pero del estado de resultado, ¿no? Comisión ganada es un activo. Ah, ya. Ya, pero es porque, pese a que dice que es algo ganado, no es como que yo asuma que es algo que yo ya gané, ya utilicé y me dio una ganancia. Es simplemente, como por así decirlo, cuando uno gana una comisión, es un activo que yo estoy obteniendo. ¿Ya? Entonces es como algo que yo gané, pero gané como en dinero. No es algo que yo ya haya utilizado y que me resultó en ingresos. Pero ¿y aún así en el balance se pone la parte de activo o en la parte de resultado? No, es un activo. Es que en el ejercicio que mandó el profe que subió al aula lo puso como la parte del estado de resultado. ¿Sí? No en los activos, entonces por eso lo había guardado como como ganancia. Ya. Bueno, yo tenía entendido al menos que ese era un activo. A ver, lo voy a confirmar, ¿les parece? Y lo vamos a hablar en la siguiente clase. Esto se lo voy a marcar aquí, porque yo al menos eso habíamos conversado con el profesor cuando revisamos la ayudantía. Entonces, aquí ya estaríamos listos con todas las cuentas. Y básicamente lo único que ya nos faltaría de a poco después es empezar a ver balance y estado de resultado para la siguiente clase. Cuando yo les mande ahora el desarrollo de la guía, les voy a mandar que al final el resultado de qué eran las comisiones ganadas, y también les voy a mandar como un resumen aproximadamente, por así decirlo, de qué cosas y en qué orden van en cada cuenta, en activos corrientes, en activos no corrientes, en pasivos y en los pasivos, porque si bien nosotros ordenamos de corriente y no corriente por liquidez, dentro de la misma cuenta de activos corrientes también los tenemos que ordenar porque es más líquido que otras cosas. ¿Ya? Entonces hay un orden específico en cómo tenemos que armar esas cosas, y eso yo se los voy a enviar. Entonces, ya estamos en el tiempo ya, así que voy a